el favor de Dios, hermanos, hoy terminamos esta lección que se nos alargó. Gracias a Dios, porque, hermanos, estas cosas creo que pueden traer en nosotros, la iglesia, un despertar, un avivamiento verdadero en nuestros corazones y el deseo de buscar experiencias en el Espíritu verdaderamente. Decía hace unos días en el grupo de la célula que a veces no porque se haya abusado, hermanos, de ciertos conceptos o de ciertas experiencias espirituales y se hayan mal usado, vamos a despreciarlas para siempre. No, hermanos, vamos a buscar lo que es verdadero, lo que es correcto en cuanto a lo que Dios quiere. Y ese es el propósito, hermano, de este sermón, de este mensaje. La obra de Dios, Espíritu Santo, ya es la sexta entrega y aquí terminamos con la ayuda de Dios. Hay 2 puntos más que quiero tratar y usted dice, hermano, si con el primero duró 5 semanas, pues con 2 puntos no creo que termine. No, yo espero que sí. Son mucho más breves. Si se fija usted, siempre utilizamos más tiempo para hablar, casi siempre más abundantemente en el primer punto y los demás puntos, no porque sean menos importantes, pero bueno, así es esto. Vamos a empezar pues, hermanos, ahí en el capítulo 16 del Evangelio de Juan. Leemos estos 3 versículos de donde partimos, versículo 13, 14 y 15. Juan 16, Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13 al 15, por favor. Espero un momento para tenerlo todos y luego ya leemos. Parece que ahí estamos. Dice Juan 16:13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Esta es la palabra de Dios, es la palabra que salió de la boca misma de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hermanos, me introduzco brevemente en esta tarde con las palabras de un hermano enfermo que me habló esta semana, que acaba de terminar, y en su enfermedad me dice: estoy mal de salud nuevamente y posiblemente, me dio a entender, en riesgo de perder la vida, pero sé, me dijo el hermano, sé que en mí, dijo, y en los que me rodean, el Señor va a ser glorificado, pase lo que pase, porque Él cumplirá su propósito, no solamente conmigo, dijo el hermano, sino con muchos más. Y cuando el hermano me decía estas cosas, recordé las palabras del Señor, hermanos, cuando le preguntaron por aquel enfermo, que le dijeron: Señor, ¿quién pecó? ¿Cuál de sus familiares pecó para que esté enfermo? Dijo el Señor: no, nadie pecó. Está enfermo para que el nombre de Dios sea glorificado. Y cuando el Señor sana a ese hombre, verdaderamente, hermano, el nombre de Dios fue glorificado. Así que este segundo punto, hermanos, que vamos a tratar, es para que nos preguntemos cuál es el propósito del Espíritu Santo y cuál es su eficacia en el propósito de Él. Pues el propósito es, según Juan 16:14, que Dios sea glorificado, hermanos, porque dice: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermanos, el Espíritu Santo no viene nunca para glorificarnos a nosotros, o para glorificar a una cierta denominación o cierta congregación nada más, o para glorificar cierta liturgia, es decir, cierto ritual en nuestros cultos o ceremonia religiosa. No es así.
Tenemos que limpiarnos de estas cosas que tanto daño han hecho a la obra de Dios. En la primera entrega yo dirigí unas palabras a los pastores y yo no quisiera terminar este punto que tanto tiene que ver con nosotros, los que fuimos encargados para predicar la palabra de Dios, sin dirigirme nuevamente a mis hermanos consiervos. Hermanos, Él viene para glorificar a Cristo. El Espíritu Santo está entre nosotros para glorificarle a Él, entendámoslo. Y si queremos tener el mismo propósito de Dios, debemos predicar solamente a Cristo, debemos exaltar solamente a Cristo, si es que queremos glorificar a Cristo. No alberguemos en nuestras mentes, en nuestros corazones, hermanos ministros, pensamientos como: voy a incorporar en mi sermón esta frase célebre de Gandhi, de Martin Luther King o de Nelson Mandela. Hermanos, que no tenemos suficiente en lo que es de Cristo para tener que tomar y beber de otras fuentes. Dios nos ayude, porque a veces pensamos que esas frases célebres sonarán muy bien en un mensaje para la iglesia. A veces pensamos y creemos y decimos: mis oyentes sentirán que la oratoria elevada no ha desaparecido todavía y que es algo que a mí como pastor se me da muy bien. O a veces en nuestro corazón creemos esto de la predicación y de la exposición, se me da tan bien que parece ser que soy un buen y grande orador. ¡Qué grande error! Debo decir no y no. Debo decirte, hermano, que aunque tengamos o consigamos por ahí ciertas frases que parecieran encantadoras y que parecieran contener cierto grado de verdad, debemos eliminar esas cosas sin piedad. Llegué al punto, cuando tenía Facebook, eliminé a muchos contactos míos cristianos y pastores, porque se ponían a subir, hermano, todos los días frases, hermanos, de estos personajes que acabo de mencionar y de muchos otros más, de Platón, de Sócrates, y hermanos, a veces podemos considerarlo, pero hermano, cuando llenamos las redes sociales de frases de otros hombres y nada de Cristo, algo anda mal. El Espíritu Santo, yo creo, hermano, que no se está moviendo en nuestra vida y en nuestro corazón cuando le dedicamos más tiempo a Gandhi y a Martin Luther King, por afamado y cristiano, si es que lo fue, hermano, que haya sido. Algo anda mal. Mire, tenemos que eliminar estas cosas sin piedad si es que queremos que Cristo sea glorificado. Hablo de no caer en la tentación de sustituir, de utilizar las palabras de otros por las de Cristo. Frases célebres, como nos gustan de algún otro, hermano, pero Cristo tiene muchas más frases célebres que cualquiera. Mire, tenemos 6 semanas o no sé cuántas hablando de estos 3 versículos, nada más. Él me glorificará a mí, dice el Señor, hablando del Espíritu. No caigamos entonces, hermanos, en esta clase de tentación si es que queremos glorificar al Señor. Nosotros los ministros, hermanos, por si usted no lo sabe, iglesia, estamos sometidos muchas veces a semejantes tentaciones. A veces pensamos: esta es una muy buena frase para un sermón. No sé bien dónde la encontré, no sé a quién se la escuché, no sé si venga de mi propia inspiración, no sé si, es más, no sé si mis oyentes realmente la van a entender, pero al menos les va a causar la impresión de que cuentan con un pastor muy pensador y muy profundo en el púlpito. ¡Qué gran error, hermanos! ¡Qué gran error! Cristo con sus palabras
Fue tan sencillo y tan claro que no necesita ninguna añadidura, ningún parche. Hermanos, yo quiero decirles que a veces esas frases, esas meditaciones, aunque sean muy admirables, aunque se pudiera creer que son correctamente predicables, debemos eliminar muchas veces esas piezas. A mí no me gusta imprimir. Mi esposa a veces se enoja conmigo y me dice: ¿por qué no imprimes desde el viernes? Pues es que, hermano, yo me siento y a veces termino el sermón el miércoles o a veces el jueves, pero hermano, todavía el viernes, todavía el sábado vuelvo a repasar, y a veces, hermano, tengo grandes espacios ahí, hermano, llenos de muchos pensamientos, y tengo que eliminarlos para recurrir más a la palabra de Dios que a mis meditaciones. Porque creo que eso es lo que conviene a ustedes y a mí como oyentes. Hermanos, tenemos que eliminar este tipo de cosas según el mensaje que llevamos, hermano, estas semanas. Debemos borrar sin piedad, debemos decir no a estas cosas, porque si nuestro objetivo es glorificar a Cristo, entonces, hermano, estas cosas no abonan al propósito de Dios, al propósito del Espíritu. Y entonces tampoco yo como predicador puedo esperar que Él me ayude estando yo aquí como expositor. Yo digo, no tendría el mismo objetivo común con su Espíritu si predico de otras cosas, y por tanto no estaría yo predicando para glorificar a Cristo de una manera simple, sencilla y sincera. Iglesia de Dios, esto es para ustedes, y ojalá también otros congregantes, como yo sé que sucede con los videos y los audios, escucharan esta recomendación también. Debemos llegar al punto, hermanos, ustedes deben de llegar al punto en que sepan distinguir una bagatela. ¿Sabe lo que es una bagatela? Una bagatela, hermano, es una baratija, es una joya barata, imitación, insignificante. ¿Ha oído hablar de los zirconios, hermano? El zirconio es un metal que su número atómico es el 40 y se abrevia ZR. Es un metal que parece diamante, pero es un diamante falso, es un diamante barato. Mire, aquí traigo unos. ¿Qué le parece? No crea que estos son diamantes, estos son zirconios. Sí, de verdad, hermano. Y usted dice: qué bonito el hermano, es la argolla de matrimonio, estas nos la regalaron. Pero no son diamantes, hermano, tiene 3 piedritas brillantes, son zirconios. Y aunque cuestan, hermano, no es lo mismo que un diamante. Lo que quiero decir, hermanos, es que ustedes como iglesia deben aprender a diferenciar las imitaciones a lo verdadero. No demos nuestro amén, escuche, no demos nuestro amén a semejantes sustitutos, sucedáneos baratos. Eso quiere decir sucedáneo, un sustituto, como expresa el cantor Marcos Vidal en su canto. Le recomiendo a Marcos Vidal, es un cantor y es un compositor profundo de las verdades de Dios, hermano. En esa canción o en ese canto de Anclado en una colina, dice: no me des más sucedáneos, dice: no me des más sustitutos, no me vengas con descuentos de ocasión, dice el hermano. Yo estoy hablando de la misma luz del sol. Hermanos, nosotros tenemos que ponernos en este plan cuando se trata de recibir de parte de Dios. No podemos aceptar sustitutos. No puede ser mejor ni igual siquiera, como decimos por ahí, ni a los talones le llega Martin Luther King a nuestro Señor y Salvador, ni Gandhi, ni Nelson Mandela, ni Malcolm X, nadie de ellos. El más famoso o afamado orador, hermano, nada tiene que hacer en comparación a nuestro Señor y a las verdades que Él nos dio y nos da. Así que, hermanos, son cosas totalmente diferentes. Entonces,
cómo glorifica a Cristo, hermanos, el Espíritu Santo? ¿Cómo lo glorifica? Pues es muy hermoso, hermanos, pensar que Él glorifica a Cristo mostrando las cosas de Cristo. Si quisiéramos honrar a alguien, tal vez llevaríamos un regalo que pudiera utilizar para decorar su casa, ¿verdad? Pero en este caso, si queremos glorificar a Cristo, debemos tomar las cosas de la casa de Cristo, las cosas que son de Él. Siempre que tenemos que alabar a Dios, hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando alabamos a Dios en este pretiempo antes de la predicación? ¿Cómo alabamos a Dios? Testificaba ahorita nuestra hermana, ¿verdad? Que todos los cantos que hoy se cantaron, dice la hermana, fueron para mí, tocaron mi vida, llenaron mi corazón, hermanos, pero también llenan el corazón de Dios, glorifican a Dios. ¿Cómo glorificamos a Cristo? ¿Cómo alabamos a Cristo? ¿Qué hacemos? Hermanos, simplemente decimos las cosas que Él es. ¿Qué le decimos en nuestros cantos? Tú eres santo, tú eres digno, tú eres rey, tú eres Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Porque no hay otra forma de alabar a Dios, hermanos, sino diciendo lo que Él es. No podemos tomar nada de ninguna otra parte para traerlo a Dios. Las alabanzas a Dios son simplemente los hechos acerca de Él. Entonces, si queremos alabar y glorificar a nuestro Señor, hablemosle a la gente acerca de Él. Tomemos de las cosas de Cristo y enseñémosle a la gente, y así glorificaremos a Cristo. Miren, puede haber alguien muy ilustrado y capaz para tejer palabras y darles forma, y luego ordenarlas de una manera elegante hasta producir una encantadora pieza literaria o de oratoria, perdón. Pero miren, cuando alguien haya hecho eso de manera muy cuidadosa, si pudiéramos tomar esa pieza, todo eso que se ordenó y se adornó, y pudiéramos meterla al horno, esa pieza, yo le puedo decir, hermano, que si dejáramos que el fuego hiciera su trabajo purificador y limpiador, posiblemente descubriríamos que todo ese trabajo y esmero en pulir y adornar nuestro mensaje, a lo mejor solo sirva para hornear un pan y nada más. ¿Me entiende? Nada más. A veces todas esas cosas que pudiéramos nosotros añadir y decir acerca de lo que pensamos que puede ayudar al oyente, al creyente, hermano, no sirven de nada. Lo que nos sirve es lo que es de Cristo. Así que es mejor que digamos lo que es Cristo que inventar 10,000 palabras bonitas en referencia a otras cosas. Dice Juan 16:14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Quiere predicar eficazmente a Cristo? Tome las cosas de Él y hable de esas cosas para que Cristo sea glorificado. Pero aparte, hemos de saber que el bendito Espíritu de Dios glorifica a Cristo al hacernos saber las cosas de Cristo en la persona de Cristo mismo. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, nosotros sabemos, confesamos y creemos que somos perdonados. ¿Puede decir amén a esto? Amén. Sí, somos perdonados. Es algo grandioso. Pero hermanos, encontrar ese perdón detenida y calmamente en las heridas de Cristo es algo más grandioso todavía. ¿Qué digo? Pues que el Señor quiere que pidamos a su Espíritu nos haga sentir por medio de la oración, por medio de la meditación, por medio de la lectura calma de su palabra, que entendamos, hermanos, cada azote que sus espaldas recibieron por nuestra culpa,
porque así recibimos el perdón, que no se nos olvide, que podamos entender por el Espíritu que la vergüenza de ser desvestido y haber tenido que caminar ante los ojos de todo Jerusalén desnudo fue por usted y por mí. Medita esto cuando hablamos del perdón, de su perdón, de mi perdón. Pues si no lo ha hecho, arrodíllese, ore a Dios, medite y pídale al Espíritu que le muestre lo que costó el perdón suyo y mío. Que cada espina que traspasó su cabeza y sienes y frente, el Espíritu nos la muestre tan clara y dolorosamente a nosotros, que el perdón que recibimos sea apreciado correctamente, hermanos. ¿Y qué si el Espíritu nos deja contemplar detenida y vívidamente más de lo que una simple lectura de su crucifixión nos ha enseñado, hermanos? ¿Qué pasaría si Él nos hiciera meditar correctamente en esos grandes clavos, traspasando sus manos y pies? ¿Y qué decir de la aguda lanza que traspasó su costado y corazón, ya colgado en la cruz? Y digo esto, hermanos, porque si usted y yo, hermanos, recibiéramos un maltrato de alguien, yo no creo que ninguno de nosotros permaneciera impávido ahí, ¿verdad? Y siendo golpeados, aunque la Biblia dice que pongamos la otra mejilla. Hermano, lo primero que hacemos cuando somos atacados, ¿qué hacemos? En primer lugar nos defendemos, dice Rafa. No, nos protegemos. Y cuando yo digo esto, hermano, de la lanza clavada en la cruz, que es solamente, hermano, casi la última parte del ataque a nuestro Señor, ¿cómo estaba el Señor? Totalmente indefenso. Estaba amarrado, estaba clavado de manos y pies, estaba expuesto, y llegó el soldado y lo clavó. Él no pudo defenderse en lo absoluto. Ojalá, hermano, podamos meditar en estas cosas que son ya comunes, pero que darían un gran significado al perdón que recibimos usted y yo. ¿Acaso no nos haría más agradecidos con el perdón que sin duda disfrutamos hoy, pero que no valoramos en su costo o precio debido, hermanos? Si nuestra oración fuera que el Espíritu nos mostrara estas cosas de la misma persona de Cristo en cuanto al perdón, yo le voy a decir algo: cada participación de la mesa del Señor, es decir, cada participación de la Santa Cena, sería un solo clamor de adoración y agradecimiento y de glorias dadas al que nos amó de tal manera. Entenderíamos un poquito lo que Pablo dijo a los filipenses cuando dice en Filipenses 2:8: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y esa última frase, muerte de cruz, es lo que nosotros, hermano, necesitamos que el Espíritu nos enseñe. Hoy podemos saber de alguien que murió por causas naturales. Hoy pudiera haber gente que muere por causa de enfermedad. Hoy pudiera haber gente que muere en un accidente. Pero que la Escritura diga que nuestro Señor y Salvador, el que otorgó el perdón a nuestra vida, lo logró a través de la muerte, pero no una muerte común, sino una muerte de cruz, es totalmente distinto, hermano. Es totalmente diferente. Y eso es nomás en cuanto al perdón. Hablemos de otro ejemplo: alcanzar la paz tan deseada, tan anhelada de los hijos de Dios, la cual gozamos. Sabemos de memoria lo que dice Pablo a los Romanos en el capítulo 5, versículo 1: justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Bendito sea, decimos, tenemos paz porque fuimos justificados. Nos gustan, nos encantan los villancicos que suenan con estrofas del Evangelio y que dicen, como dice Lucas 2:14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Nos encanta la vieja bendición sacerdotal cuando dice ahí en Números 6:26, Jehová alce sobre ti tu rostro, sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos fascinan las palabras de Jesús dadas a sus discípulos. Las hemos hecho nuestras cuando dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da, dice, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Hermanos, todo esto está muy bien, pero discúlpeme que insista. No es una paz, hermano, que vino por asistir a la iglesia. No es una paz que envuelve a todo aquel que entra por las puertas o los umbrales de una iglesia cristiana. No, hermano. Es una paz que vino de Cristo, así como el perdón vino de Cristo. La paz ha venido de Cristo también, de esta persona y de su preciosa sangre derramada. Y usted dice, ya va a empezar, hermano, otra vez con la sangre. Ya nos habló de la sangre. Hermanos, no olvidemos que el Espíritu solo apunta a Cristo. Así que mantengamos a Cristo, mantengamos la señal de la sangre muy visible sobre todas las misericordias que recibimos de Él. Todas ellas, todas, hermanos, las misericordias que usted y yo gozamos del Señor están marcadas con la sangre de la cruz, o mejor dicho, de Cristo que murió en la cruz. Por eso el autor a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 2, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ni modo, sufrió la cruz. Tiene que mencionarse esto, menospreciando el oprobio, dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Sufrió la cruz, murió en la cruz, y por eso usted y yo tenemos salvación, por eso usted y yo tenemos paz para con Dios. Mire, quise mencionar esto porque algunas veces pensamos tanto en la dulzura del pan o en la frescura de las aguas, en la bendición de recibir las promesas, que nos olvidamos de dónde proceden y cómo nos llegaron. Y entonces esas cosas pierden su mejor sabor, hermanos. Que la paz haya venido de Cristo y de su bendita sangre, eso es lo mejor de lo mejor. O saber claramente que Él mismo nos salvó, es de alguna manera mejor que simplemente saber que fuimos salvados. ¿No lo cree? Ir al cielo, imagínese, hermano, ¿qué le gustaría más? Saber que Cristo nos salvó a través de su vida, de su muerte, de su sangre, o que el Señor haya dicho como en la creación, sean salvos. ¿Qué es mejor para usted? Que Cristo nos haya salvado, que Cristo haya derramado su sangre. Y aunque es cruento esto, aunque, como decíamos en semanas anteriores, hermano, es una religión sangrienta, no importa, hermano, nosotros sabemos qué tipo de sangre se derramó ahí. Una sangre sin igual. Así que es mejor, hermano, que entendamos, o que el Espíritu nos haga entender que todas estas cosas provienen de Cristo, porque así le vamos a glorificar a Él. Es el mismo, hermanos, el que debe recibir la gloria. Ir al cielo es una gran bendición. Pero debemos de saber que es mejor andar con Cristo y como resultado de ello ir al cielo con Él. ¿Sí o no? O usted quiere llegar al cielo como de lugar y por lo que sea. No, ¿verdad? Además no hay forma. La única forma es Cristo. El único camino es Cristo. Nadie va al Padre si no es por Cristo. Es el mismo. Y lo que procede de Él, lo mejor de todo, porque viene de Él mismo, hermanos. Así que
hablar de cada cosa que poseemos. ¿A qué me refiero? Hablar del perdón, de la paz, de la justificación, de la santificación, de nuestro último destino o morada. Es sumamente bendecidor por causa de que todo eso y más proviene de Cristo, es decir, son solo por Él, y por eso mismo solo a Él debemos glorificarle, hermanos. Y con esto, cuando escribía esto, yo meditaba y decía, pues si es solo por Él, entonces hay una deducción, hay un entendimiento también, y es que todo lo que desvíe nuestra mirada, escuche, todo lo que desvíe nuestra mirada a algún ente, decíamos ahorita de las imágenes, algún ser, algún individuo, algún sujeto, alguna criatura, algún ídolo, alguna persona, cosa o alguna obra que no sea Cristo, esa revelación, esa visión, ese sentir no es del Espíritu, hermano, ni de Cristo. Tan sencillo como esto. ¿Me entiende? O me explico más bien, yo sé que usted entiende. Cualquier cosa que no apunte a Cristo no le glorifica y tampoco proviene del Espíritu. No nos confundamos entonces, porque si gozamos de todas las cosas que como creyentes disfrutamos, son solo porque estamos unidos a Cristo. Y si no vemos o discernimos esto así, necesitamos con urgencia que el Espíritu Santo nos haga ver que estas cosas son verdadera y plenamente de Cristo. Porque, hermano, todavía y por siempre estas cosas que acabo de mencionar y mucho más estarán vinculadas a nuestro Señor. Allá en el cielo, en la presencia de Dios, hermanos, Él seguirá siendo glorificado por lo que hizo entre nosotros, por lo que nos dio, por las promesas, hermano, cumplidas en nosotros. Así que, hermanos, no perdamos de vista al Señor. Se dice pues en el texto, Juan 16:14, otra vez, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Que el Espíritu Santo nos haga conocer a Cristo, porque ciertamente eso le glorificará. Quiero hablar de algo también curioso a los ojos del hombre natural. Muchas veces anhelamos y oramos y a veces decimos en nuestro corazón, ¿por qué hombres de mentes sobresalientes no son convertidos, no son añadidos a la iglesia? A veces deseamos contar con algunos cuantos hombres predicadores, compositores, poetas, pero que cantaran, que hablaran del amor de Cristo. Algunos cuantos hombres poderosos, influyentes, maestros de política, científicos destacados, que consagren sus talentos a la predicación del Evangelio. Sí los hay, hermanos, sí los hay, pero son pocos, no son muchos. Y es que parece que el Espíritu Santo no cree que esa sea la manera de glorificar supremamente a Cristo. De verdad, hermano, se lo digo y se lo voy a mostrar con la Escritura. Prefiere el Espíritu, como una mejor manera de hacerlo, traer a personas comunes y tomar de las cosas de Cristo y hacérnoslas saber. El Señor, hermano, verdaderamente glorifica a Cristo, el Espíritu glorifica a Cristo, y bendito sea su nombre, hermano, porque por siempre nuestros ojos contemplarán su infinita amabilidad, viendo que aunque no haya entre nosotros muchos excelentes oradores y poetas, sino que, como dice Pablo a los Corintios en su primera carta, capítulo 1, verso 27 al 29, dice, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es,
para deshacer lo que es. Y aquí está otra vez, hermano, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios no permite con estas decisiones de su Espíritu que nadie tome gloria para sí. La gloria siempre será del Señor. La gloria siempre será del Señor, porque el Espíritu, hermano, siempre ha de glorificar a Cristo. Y para esto, o más bien si para esto ha de escoger hombres comunes, hermano, que lo haga. Si entre esos muchos hombres Dios añade uno que otro sabio, uno que otro preparado, uno que otro titulado con maestrías y lo que usted quiera, bueno, alabado sea Dios también. Pero la forma regular de obrar del Espíritu es esta, hermano. Entendemos que el Espíritu es el que toma de lo de Cristo y nos hace saber lo que por ningún medio humano podríamos conocer. Pero qué cosas hemos de conocer, pues ya hablamos de algunas, pero mire lo que dice Pablo a los Efesios, como dice también ahí, hay muchas otras cosas más. Dice Efesios 3:18, ¿qué cosas debemos entender? Pues necesitamos ser plenamente capaces de comprender con todos los santos. Por si a usted, hermano, le quedaba duda, porque en semanas pasadas hablábamos que las experiencias de Pablo, las experiencias de Elías, las experiencias de otros grandes hombres de Dios pueden ser nuestras experiencias. Si dudamos de estas frases, hermano, o de estas aseveraciones mías, hermano, mire lo que dice Pablo: para que seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Para que qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermanos, la plenitud de Dios no fue solo para Elías ni para Pablo. ¿O cuál le gusta? ¿A cuál le gusta a usted pensar en su imaginación, imitar? Las mujeres a lo mejor dicen, no, pues a Ana en su fe. ¿A quién más? A Débora, la profetisa. Y los hombres, pues pensamos en Abraham, en Moisés, en Elías, el profeta de fuego. Pero hermano, estas cosas no fueron solo y exclusivas para ellas. Mire lo que el Espíritu le enseñó a Pablo y lo que Pablo nos enseña a nosotros, o lo que el Espíritu nos sigue enseñando a nosotros. Es decir, la plenitud de Dios se expresa completa y solamente en Cristo. Hermanos, estamos completos por nuestra unión con Cristo y la capacitación o revelación que el Espíritu Santo nos ha dado. Tenemos por entero a Dios a nuestra disposición en el buen sentido de la palabra, pero debemos apropiarnos por la fe y las oraciones cada día al vivir para Él. La oración de Pablo por los Efesios, hermanos, es también para usted y para mí, porque esto es una oración que Pablo hace por los Efesios. Podemos pedir que el Espíritu Santo llene al máximo cada aspecto de nuestra vida y así estaremos glorificando a Cristo. Mire, el hecho de que Pedro y Juan, allá en los inicios de la primera iglesia, hayan demostrado valentía, coraje al presentar el Evangelio, siendo ellos considerados gente del vulgo, porque así dice la Biblia, que la gente decía, pues esta gente del vulgo. ¿Sabe lo que quiere decir del vulgo, hermano? Yo me sorprendí, pues yo decía, pues gente vulgar, común y corriente. Ahí, hermano, en la definición del diccionario, también quiere decir la chusma. Así dice, hermano, de la chusma, no de la, ¿se acuerda de Kiko, cuando chusma? Pues así veía a doña Florinda y Kiko, ¿verdad? Al Chavo del Ocho y a los demás, eran una chusma, era gente, según ellos, muy por debajo de ellos. Bueno, Pedro y Juan eran considerados gente, hermano, de la chusma, sin letras, sin estudio, sin preparación. Eso
glorificó a Cristo, hermano. Dice Hechos capítulo 4, versículo 13, dice: entonces, viendo el denuedo, es decir, la valentía, el coraje de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, de la chusma, ¿qué pasó con ellos? Al oírlos hablar, se maravillaban, glorificaban a Dios, reconocían que habían estado con Jesús, hermanos. El que es enseñado en asuntos espirituales por el Espíritu tiene un don mejor que el de la lengua de los sabios. El que es enseñado en la escuela de Cristo y de su Espíritu siempre hablará con precisión y de manera inteligente, aunque sus palabras quizá no tengan ese refinamiento con el que a menudo se dejan llevar algunos que prefieren el sonido de las letras que el sentido de las palabras. ¿De qué me sirve, hermanos, hablar 1000 palabras incomprensibles, elevadas? Muchas veces, hermano, aunque usted no lo crea, mi esposa es mi corrector. A veces me dice: oye, no uses tantas palabras, y ahora lo que hago pues es como esto que acabo de hacer. Si hay una palabra ahí medio complicada, pues la busco en el diccionario y trato de buscar los significados para que todos entendamos, porque ese es el propósito del Espíritu. Entonces aquí, hermanos, podemos aprender en este ejemplo de Pedro y de Juan, que si los creyentes deseamos tener éxito en la presentación del Evangelio, nuestra vida debe basarse, hermano, en una convicción profunda y completa de la verdad que predicamos. Y esto solo puede lograrse por medio de la enseñanza del Espíritu. No hay otra forma. Todos, al predicar el Evangelio, debemos dar evidencia de que conocemos al Señor Jesucristo, que hemos absorbido o recibido su Espíritu, que hemos meditado en sus instrucciones, que hemos estudiado las evidencias de su misión divina y estamos completamente convencidos de que Él vino de Dios. Por eso Pablo recomienda que no se ponga a dirigir la iglesia a un recién convertido. ¿Por qué? Pues porque desconoce estas cosas, empieza apenas a entender, a llenarse de estas cosas. Hermana Nelly, yo le digo a usted, tiene un camino muy grande y precioso por delante. No se detenga, hermana. Dios tiene más que darle que usted que pedirle, hermana. Estamos en un camino maravilloso, y si nosotros permanecemos aquí, a todos los que ve aquí, es porque nos gozamos en lo que Dios está haciendo también en nuestra vida. Hermana, adelante, hermana, adelante, y estamos para servirle también en lo que pueda, en lo que podamos. Amén, amén, amén. Bendito sea el Señor. Hermanos, entonces la audacia, la valentía, el éxito al predicar, así como en todo lo demás, dependerán mucho más de una convicción, de una seguridad honesta, genuina y completa de la verdad, que de las dotes de talento, hermanos, de conocimiento, de las artes, de las habilidades y de la elocuencia expositora que pudiéramos tener. Ningún hombre, escuche, debería intentar predicarle a otro sin una convicción profunda de la verdad, realizada o otorgada por el Espíritu Santo. Y ningún hombre también que tenga este tipo de convicción por el Espíritu va a predicar en vano. Queremos tener éxito, hermano, cuando evangelicemos. Necesitamos estar convencidos primero nosotros. No podemos compartir algo que no tenemos, algo que no entendemos, algo que no hemos recibido de Dios. Y en hermano, dar y recibir, Dios a menudo emplea a los ignorantes y analfabetos para confundir a los sabios. No se malentienda, escuche esto. No fue por ignorancia o por la ignorancia de Pedro y de Juan que convencieron a las gentes, no. Los convencieron y todos glorificaron a Dios a pesar de la ignorancia de estos hombres, de estos discípulos.
para que no vaya a decir, bueno, pues entonces yo me cierro a todo y no quiero saber nada para que Dios me use. No. Su valentía y su honesta convicción de la verdad obrada por el Espíritu, la enseñanza del Espíritu a ellos, estar abiertos a lo que Dios da y lo que Dios quiere darnos. Hermanos, eso es lo que nos hace instrumentos útiles. Y aunque estos discípulos nunca habían estudiado en las escuelas de los judíos, habían recibido una formación mucho más importante. Habían estado bajo la dirección misma de Cristo 3 años y ahora el mismo Espíritu les guiaba en las cosas que eran de Cristo. Por lo tanto, podían ser ignorantes en cuanto a las letras, en cuanto a las formas ritualistas judías, pero nunca ignorantes en cuanto a las cosas de su Salvador y Señor. ¿Por qué, hermano? Porque el Espíritu se las enseñaba. Tenemos un caso como el de Pablo, que a diferencia de Pedro y Juan, decíamos ahorita, sí los hay. Pablo fue un caso especial. Él mismo no era un hombre ignorante, hermanos, en cuanto a las enseñanzas judaicas y en cuanto a la letra de la ley de Dios. Pero curiosamente Pablo mismo nos enseña que él no necesitó mucho de esa preparación al hablar del evangelio a los perdidos, sino que echó mano de otro tipo de poder y capacitación mucho más elevada, mucho más convincente. Porque, hermanos, la pregunta es, ¿qué puede hacer volver al pecador del error de su camino? ¿Qué puede convencer al hombre pecador de que se reivindique, de que se vuelva de su mal camino? ¿Tiene usted alguna fórmula? ¿Tiene usted algún método aprendido? En los institutos bíblicos no enseñan, hermanos. No hay poder de algún maestro, de algún pastor, de algún líder cristiano para que la iglesia obtenga poder para salvar las almas. No hay. Eso solamente el Espíritu Santo lo hace, hermanos. ¿Será acaso que los títulos universitarios, los doctorados y las maestrías, hermanos, harán que los pecadores se conviertan de su mal camino? No, y 1000 veces no. Eso no glorificaría a Cristo. Pero como dice Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, en su primera carta, versículo 6 hasta el 13, dice, sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pero aclara Pablo, dice, y sabiduría no de este siglo, dice el apóstol, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque dice, fíjese, escuche esto, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Y aquí hay una deducción, hermano, tremenda, enorme, porque nos indica Pablo que la revelación del Espíritu nos libra de errores garrafales de palabra, es decir, de doctrina y de obra. Dice Pablo, si ustedes como líderes hubieran conocido esta enseñanza, no la de los hombres, sino la de Dios, la que está oculta para los hombres comunes, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Hermano, qué tremendo es esto, qué pavoroso es esto, porque entonces cuando yo dejo de escuchar la dirección, la voz del Espíritu, puedo caer en errores, hermanos, terribles. Dios nos libre, hermanos, de esto. Sigue diciendo Pablo, versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, dice Pablo,
No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Y luego aclara, escuche hermano, porque esto lo dice de usted y de mí, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, dice Pablo en el versículo 13, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Bendito sea Dios, hermano, y bendita sea su palabra, bendito sea su Espíritu. Por tanto, hermanos, el ejemplo de Pedro y Juan no deben de servir de apoyo a una vida cristiana sin educación. Me refiero a la educación del Espíritu. Hermanos, podemos, hermanos, ser catecúmenos, principiantes, como comentábamos de nuestra hermana, pero ninguno debe permanecer por siempre como principiante, sino que tenemos que ir, hermano, creciendo y creciendo y creciendo en gracia, en sabiduría, hermano, en conocimiento para con Dios. Así que, hermanos, Cristo mismo expresó su oposición a un ministerio sin conocimientos. ¿Por qué? Porque Él mismo enseñó a un grupo de 12. No podemos perder de vista esto. Y que antes de su partida, hermanos, se había multiplicado el número de discípulos a casi 500 hermanos. Primera de Corintios 15:6 dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen, dice. Hermanos, todo esto es así porque en estos métodos de Dios, del Espíritu, se ha de glorificar solo al Señor y a nadie más. Dice Pablo a los Corintios en su segunda carta, capítulo 4, verso 7: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Para qué? Para que la gloria sea para Él, la excelencia del poder sea de Dios y nunca, nunca, nunca de nosotros. Así que, hermanos, podemos decir, la homilética, es decir, ese arte de elaborar sermones, puede servir, no hay duda. Estudiar, hermano, el textus receptus, es decir, el griego original, hermano, puede ayudar en algo, ¿sí? Acudir a un instituto bíblico de renombre también será de ayuda, pero no hay comparación, iglesia, escucha esto, no hay comparación si estudiamos de rodillas y con clamor incesante a los pies del Santo Espíritu de Dios. No hay comparación, hermanos. Concluyo este punto diciendo que de alguna manera nos da la impresión que nuestra propia bajeza, nuestra propia ignorancia, nuestra propia impotencia ayudarán a aumentar la grandiosa glorificación de Cristo cuando por el Espíritu seamos alumbrados por esa luz que sobrepasa cualquier otra luz. Ese es el propósito del Espíritu Santo y lo logra cuando nosotros lo entendemos. Último punto y termino, es muy breve porque el tiempo se nos fue. Quisiera señalar simplemente, hermanos, cómo en todas las cosas el Espíritu hoy es nuestro consolador. Dice el versículo 16:15, dice: todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Esta sola palabra, hermano, debiera consolar y hacernos gozar delante de Dios. El Espíritu Santo es nuestro consolador en todo. Primero, por esta razón: no hay ningún consuelo en el mundo como la visión de Cristo, hermanos. En este mundo no podemos alcanzar ningún consuelo, ningún gozo, ninguna satisfacción si no está dirigida a Cristo, como decíamos ahorita. Por eso el Espíritu nos enseña las cosas de Cristo, nos hace saber las cosas de Cristo. Hermanos, si somos pobres y el Espíritu nos muestra que Cristo no tenía dónde reclinar su cabeza, qué visión consoladora es esta. Y no me estoy refiriendo a leer el texto, hermanos. Yo quiero que entendamos que estos textos que hemos visto, o estas recomendaciones, o este objetivo a lograr, no es, hermano, volver a leer los textos. Sí, léalos,
todos los textos que tengan que ver con la salvación, con la crucifixión, con la muerte de nuestro Señor, por la cual logramos paz y salvación y muchas cosas más. Pero hermano, no las vuelva a leer como una lectura común. La intención es que meditemos y que el Espíritu Santo nos lleve a profundizar en lo que Cristo hizo por nosotros, porque es la única forma en que le vamos a glorificar siempre. Así que cuando hablamos, hermano, de que estamos pobres o que tenemos escasez o necesidad, vayamos a ese texto y oremos sobre ese texto que dice que el Hijo del Hombre no tiene siquiera dónde recostar su cabeza, o no tuvo dónde recostar su cabeza, y verá que en la pobreza usted va a glorificar a Cristo porque va a ser consolado por Él. Y si estamos enfermos y el Espíritu Santo nos muestra los sufrimientos que tuvo que soportar nuestro Señor, qué consuelo, hermano, nos llegará también. Y así, si somos conducidos a ver las cosas de Cristo, cada una conforme a la condición en la que nos encontremos, cuán prontamente seremos liberados de nuestra aflicción, seremos consolados. Entonces, si el Espíritu Santo glorifica a Cristo mostrándonos su vida, la vida de Cristo, esa será la cura para cualquier tipo de aflicción. Él es el consolador, hermanos. ¿Qué quiero decir? Ya voy a terminar. Voy a recurrir otra vez a Pedro y a Juan. Cuando Pedro y Juan predicaban en el templo después de haber recibido la liberación de la cárcel por mano de un ángel del Señor, el sumo sacerdote y la secta de los saduceos, dice la Escritura, querían matarlos. Hermanos, si usted supiera hoy, ahorita, en este instante, que usted tiene una sentencia de muerte, que hay gente que quiere matarlo, ¿qué haría? Es más, a lo mejor no hubiéramos venido, nos hubiéramos quedado en casa resguardados. Pero mire, Pedro y Juan estaban ahí, habían sido azotados y los habían reconvenido para que no predicaran más en el nombre de Jesús. Pero un ángel les abrió las puertas y ellos no se fueron a encerrar a su casa, se fueron derechito al templo a seguir predicando. Y dice Hechos 5:33, nada más para corroborar esto de que los querían matar. Dice, ellos oyendo esto, oyendo que ya estaban libres y que estaban predicando otra vez en el templo, se enfurecían, dice, y querían matarlos. Hermanos, ¿creen ustedes que esto le importaba a Pedro y a Juan? En lo absoluto no, porque al haber recibido tales manifestaciones de Cristo por su Espíritu, había solamente algo importante en sus mentes y en sus corazones, como ellos mismos lo expresan. Hechos 5:31 dice, en la predicación de Pedro y de Juan, dice Pedro, hablando de Jesús, Dios, a ese que ustedes crucificaron, les dijo directamente en su cara a los judíos y a los principales, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y usted se estará preguntando, ¿y qué con eso, hermano? ¿Qué quiere decir con esto? Hermanos, pues simple y sencillamente que esto nos enseña que lo más importante se logró. Se la voy a reburujar más despacio. Si Cristo ha sido glorificado, ¿qué importa que usted y yo seamos sobajados, seamos vituperados? Hermanos, ustedes y yo somos solamente soldados comunes. Si morimos en un hoyo, en una trinchera, eso no importa, porque el Rey ha sido exaltado y honrado ya, hermanos. A veces creemos o se nos ha dado la impresión en las iglesias cristianas inclusive que lo más importante somos ustedes, somos nosotros. No, hermanos, estamos incluidos en el plan de Dios. Por eso dice aquí, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Correcto, usted y yo recibimos el beneficio, pero hay algo antes de esto.
Dios ha sido exaltado, Dios ha sido puesto por príncipe y salvador. Él obtuvo la victoria, hermanos, y nosotros como fieles soldados podemos estar agonizando por la lucha que tenemos, pero podemos tomar aliento para gritar desde nuestra alma redimida: Cristo vive, Cristo reina, Cristo ha sido exaltado y glorificado. Hermanos, eso es lo importante, y de ahí en más, usted y yo no importamos. Usted y yo, hermano, pasamos por desapercibidos. La causa valió la pena, porque siendo Él exaltado y glorificado, hermano, nosotros tenemos arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Qué puede o qué debe preocuparnos ya a usted y a mí, hermanos? Nada, nada. Cristo está, hermano, en su lugar. Cristo ha ocupado su trono. Qué gran consuelo encuentra nuestra alma, hermanos, en esto. Que el Espíritu nos muestre, por favor, hermano, le pido, no deje de orar, que el Espíritu nos muestre que Cristo está exaltado en los cielos, que ha sido puesto por príncipe y salvador, exaltado por sobre todas las cosas. Otra vez déjeme referirme a este cantor contemporáneo llamado Marcos Vidal, y a la misma canción que les mencionaba ahorita. Dice Marcos Vidal: he anclado mi vida al pie de esta cruz antigua y no quiero cambiar. Soy un corazón cautivo porque llevo teñida la vista y tatuada la mente de rojo carmesí por la sangre de un carpintero inocente. No viva para nada ni para nadie, viva para el Señor, hermano, iglesia, en esta guerra santa. Si nuestro Señor y Rey es exaltado, entonces todo lo demás no importa. Si Él es exaltado, no se preocupe en lo que nos pueda pasar, todo está bien si Él es exaltado. La verdad de Dios está segura. Nosotros estamos perfectamente de acuerdo en ser olvidados. ¿O usted quiere algún reconocimiento, hermano? No. Estamos perfectamente de acuerdo en ser olvidados, en ser ridiculizados, en ser calumniados y cualquier otra cosa que quieran hacer los hombres aquí abajo. De acuerdo, porque la causa está segura y el Rey está en su trono. Aleluya, bendito sea su nombre, hermanos. No voy a decir más, póngase de pie. Póngase de pie, hermano, tome aliento, y el camino que nos reste, hermanos, sea sin perder de vista que el Rey llegó a donde debía de llegar, a su trono nuevamente, y está ahí exaltado sobre todos. Usted y yo, hermanos, aunque perdonados, nosotros, hermanos, ya no tenemos ninguna otra cosa que temer, que el Espíritu nos dé este consuelo. ¿Quiere orar? Hable con el Señor esta tarde. Señor, gracias. Tú vives, Señor. Tú reinas. Tú has sido exaltado y glorificado. Señor, te alabamos. Te bendecimos. ¿Qué importaba si Pedro y Juan, Señor, respiraban, Señor, muerte a su alrededor? Tú, Señor, fuiste exaltado y glorificado, Señor, y reinas como príncipe y salvador ahora. Señor, y si a Pedro y a Juan no les importaba, ¿por qué habrá de importarnos a nosotros? Santo Espíritu de Dios, trae este consuelo, Señor, en la brega de nuestra vida. Señor, sean, Señor, años, meses, décadas las que tengamos que vivir todavía. Permítenos, Señor, vivir, Señor, glorificándote, Señor, porque tú has sido exaltado como Rey, Príncipe y Salvador. Mi Dios, aquí está nuestra vida. Señor, reconocemos que no somos muchos sabios. Reconocemos, Señor, que no hay muchos títulos, Señor, entre nosotros, que no hay mucha sabiduría de este mundo, Señor, pero también reconocemos que a tus pies, a los pies de tu Santo Espíritu, Señor, seremos
provistos de una sabiduría mayor, de una capacitación mayor. Aquí estamos, Señor, capacítanos. Nos disponemos, Dios, disponemos nuestra vida, todo nuestro ser, para que tú hables, Señor, a nosotros. Háblanos, bendito Espíritu de Dios. Toma lo que es de nuestro Salvador y enséñanos. Háblanos, enséñanos lo que ha de venir también y enséñanos todas las cosas en el nombre de Jesús. Señor, aquí está tu iglesia. Aquí están mis hermanos que predican en la ciudad. Aquí están, Señor, los muchos números de aquellos que se congregan, Señor, y que no saben diferenciar entre una baratija, una bagatela, Señor, a lo que es verdadero, a lo que viene de ti, a lo que es tomado de Cristo por tu Espíritu. Abre los ojos de tu pueblo, abre los ojos de tu iglesia. Permite, Señor, que busquemos lo que es de Cristo por tu Espíritu. Que así sea, Señor, hoy en nosotros también, en el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús, Padre, gracias, gracias, Señor. Aleluya.